Ya está grabando. Un lápiz. Ese es el karma puro. ¿Qué nos ha pasado? ¿Punto? ¿O solo lo del anterior? Tenemos un amor cerrado. ¿No aplica? No conocí ese tipo de amor. De repente está gris. ¿Qué? Sí tenemos los tiempos. Sí, puntos. No, esto. Mis 50. Eso es totalmente no. Le hago sobre la pantalla, no solo quieres que llame. Si quieres, eso. Es el problema. Buenas noches, chicos. Vamos a empezar la parte de farmacodinámica. Entonces, la farmacodinámica, chicos, es el estudio del mecanismo de acción, ¿no? ¿De quién? De la droga. Y los efectos de los medicamentos en los seres vivos. Estos efectos pueden ser terapéuticos, que es lo que estamos buscando, ¿ya? Y también tienen efectos no deseados, que son los ramos, ¿ya? Va a haber una parte de la farmacodinámica, chicos, que estudie la relación dosis-respuesta, ¿no? La farmacodinámica cuantitativa, que vamos a hablar hoy día, ¿no? Para cada tipo de efecto. Si habíamos hablado que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, la farmacodinámica, chicos, es lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Muy bien? Vamos entonces. Si vamos a hablar de farmacodinámica, tenemos que hablar del receptor. ¿Ya? El receptor, según el Goodman, es la macromolécula celular involucrada directa y específicamente en la señalización. Puede ser química, bioquímica, intra e intercelular. Muy bien. Y según el Catsun, es el componente de una célula que interactúa con un fármaco e inicia una cadena de fenómenos bioquímicos que originan los efectos observados en fármacos. Entonces, al final lo que vamos a ver es que la droga, el ligando, la hormona, el neurotransmisor, se va a unir a un receptor. Toda esta señalización inter e intracelular lo estudia la farmacodinámica. Muy bien. Al final, chicos, este término lo van a ver hasta en su especialización. O sea, les van a preguntar el mecanismo de acción de todos los fármacos. De todos los fármacos. No hay especialidad en la que no se use un fármaco, ¿no? Paracetamol, bisoprolol, los cardiólogos, los dermatólogos, los corticoides tópicos como la methylprednisolona. Todos, cada uno de ellos tienen un mecanismo de acción, ¿no? Que es el evento molecular cuando el fármaco se une a una estructura biológica para lograr un efecto, ¿ya? Específicamente la señalización intra e intercelular para lograr el efecto biológico. Muy bien, ¿se acuerdan de la parte de farmacocinética cuando administrábamos un fármaco por vía oral? Se liberaba, se absorbía, llegaba al torrente sanguíneo como un porcentaje de drogas, la biodisponibilidad, ¿ya? Y el fármaco en la sangre, chicos, se va a distribuir dependiendo de muchos factores, como hemos visto, ¿ok? Este fármaco, en el lugar específico, en su biofase, se va a unir a su receptor, ¿ya? Acá tenemos, en este caso, el ligando es una hormona, ¿ya? ¿Conocen este tipo de proteína? ¿No? Es la proteína G, ¿cierto? ¿Han hecho biología celular, chicos? ¿No es cierto? Han hablado de la proteína G hasta el cansancio. Esta proteína G es un metabotropo que está acoplado a esta proteína G. Esta proteína G inactiva en reposo, cuando se activa, cuando se fosforila,
actúa a través de una proteína transmembrana que es la famosa adenilatoxiclasa, ¿no? En Pharma 1 y en la primera parcial vamos a hablar harto de la adenilatoxiclasa. Esta adenilatoxiclasa, chicos, toma como sustrato al ATP, lo fosforila y hay un segundo mensajero que se llama AMP cíclico. Este AMP cíclico va a tener el efecto biológico deseado dependiendo del órgano y la biofase que se encuentre, ¿ya? Entonces, todo esto estudia la farmacodinámica, chicos. Muy bien. Entonces, les había dicho que hay una farmacodinámica cualitativa que va a estudiar específicamente el mecanismo de acción. Los ligandos, ¿no? Las drogas, las hormonas, neurotransmisores, ¿no? Xenobióticos, como quieran llamarlo. Va a estudiar al receptor, el tipo de receptor que tenemos nucleares, receptores citosólicos, receptores de tipo enzimático, receptores iónicos, etc. Y también va a estudiar la señalización, ¿no? Donde específicamente actúan los segundos mensajeros, ¿ok? Y obviamente el efecto terapéutico, que en su mayoría es el efecto biológico, ¿ya? Pero también hay una farmacodinámica cuantitativa, chicos, cuantitativa. Este va a estudiar la curva dosis-respuesta. Muy bien. Dentro de los receptores farmacológicos, ¿se escucha así o más cerca? ¿Más cerca? Sí, más cerca. Muy bien. Entonces, chicos, hay receptores farmacológicos, ¿no? Hay receptores de membrana. Esto lo van a estudiar bastante en neurología. Vamos a estudiarlo también en neurofarmacología, en Pharma 2, ¿no? Van a hablar de los receptores presinápticos y los receptores postsinápticos, ¿ya? Importante, más que todo en neuro, cuando estudien la parte de depresión, cuando estudien la parte de convulsiones, cuando estudien la parte de psicosis, hablamos mucho de receptores pre y postsinápticos, ¿ok? Hay receptores citosólicos y hay receptores nucleares. Vamos a mencionarlos cada uno de ellos, ¿no? Nos vamos a detener un poco en esto, chicos, ¿no? Quizás en biología celular no lo han entendido mucho. Es la regulación de los receptores, ¿no? ¿Han escuchado hablar del down regulation y el up regulation? ¿No? ¿Sí o no? Sí, pero no lo han entendido, ¿no? No lo han entendido. Vamos a hablar específicamente de una enfermedad, la depresión, chicos, ¿ya? La depresión mayor lo van a ver en psicopatología y en psiquiatría. Es una enfermedad mental grave, chicos, en ascenso en el mundo, especialmente en los países del primer mundo, en los países competitivos, ¿ok? Entonces, cuando decimos upregulation, ¿ya? La teoría, una de las teorías, porque hay varias, de la depresión mayor, chicos, es la teoría monoérgica, ¿ya? Donde el individuo está predispuesto a disminuir un neurotransmisor importante en la depresión. ¿Cuál es? Serotonina. Entonces, ¿qué dice esta teoría monoérgica de las varias que hay? Que disminuye el neurotransmisor. Entonces, si disminuye el neurotransmisor, chicos, este neurotransmisor tiene que unirse a un receptor postsináptico, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para transmitir el potencial de acción. Y si no hay mucho neurotransmisor, ¿qué pasa? No se transmite y se da la enfermedad, ¿ok? Entonces, ¿qué es el upregulation? Cuando estamos en ese caso, ¿ya? En el momento de la depresión, cuando hay disminución del neurotransmisor, en la membrana de las células postsinápticas se expresan mayor cantidad de receptores. ¿Para qué? Para captar lo poco que hay de neurotransmisor y tratar de llegar a una homeostasis, ¿ya? O sea, una cosa es trastorno y una cosa es depresión mayor. O sea, una cosa es trastorno depresivo y una cosa es depresión mayor. Cuando ya entras en enfermedad, no hay nada que hacer, chicos. Así se expresa en la mayor cantidad de receptores, ya no necesitas tratamiento. Pero cuando estás en un trastorno depresivo, el cuerpo trata de regular
tus receptores. ¿Para qué? Para que no llegues a hacer la enfermedad. ¿Ya? Entonces, se expresa una cantidad inmensa de receptores en la membrana postsináptica para captar la mayor cantidad de neurotransmisores que quedan y así no hacer la enfermedad. Ese es el upregulation. ¿Ya? ¿Y qué es el down regulation? Ya el paciente ya tiene la enfermedad, ¿no? Ya tiene depresión mayor. ¿Qué le damos? Van a ver en farmacia, le damos inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces bloqueamos este recaptador. Como se bloquea, aumenta la cantidad de neurotransmisores en el espacio sináptico. ¿Ok? Aumenta la cantidad de neurotransmisores por el tratamiento. Por eso veo acá las pastillas, ¿no? Entonces, como ya no necesitas mucha cantidad de receptores, los receptores se van a la baja. Disminuye la expresión de receptores porque hay bastante cantidad de neurotransmisor, pero por el tratamiento. Entonces ya no se expresan los receptores en la membrana postsináptica. Eso es el down regulation. ¿Ya? Eso se ve en todo. En el COVID, ustedes saben ¿cuál es el virus que produce el COVID? SARS-CoV-2. Hay un SARS-CoV-1, hay un MERS, ¿no? El SARS-CoV-2, cuando se inocula una cantidad o se inhala una cantidad importante de virus, en el tracto respiratorio hay receptores para ese virus, ¿no? Específicamente para su proteína Spike, ¿no es cierto? El cuerpo necesita estar en homeostasis, chicos, ¿ya? Entonces, si hay una gran cantidad de virus en el cuerpo, ¿qué va a hacer? ¿Va a expresar más o menos receptores? ¿Qué dicen? No. El cuerpo quiere defenderse. Si va a expresar más receptores, o sea, si va a haber receptores al alza, va a ser una enfermedad más severa. Entonces, expresa receptores a la baja. O sea, trata de darle menos receptores a esa cantidad inmensa de virus para no hacer la enfermedad, ¿no? Entonces, hace un down regulation. ¿Ya? Entonces, eso con los receptores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, chicos, vamos bien. Entonces, vamos a hablar de los tipos de receptores. Bueno, hay 4 tipos importantes de receptores, chicos. Este es el Brenner. Creo que es el más completo de los gráficos que he podido encontrar, donde van a ver algunas preguntas de residentado específicamente en el tiempo, por eso hay que darle mucho ojo, ¿no? Primero, los canales iónicos, ¿no? Los famosos receptores ionotropos. Ahí tenemos los receptores acoplados a proteína G, los metabotropos, importante. Los receptores ligados a sinasas, ¿no? Específicamente a tirosinsinasas, y los receptores nucleares. 4 tipos, ¿ya? ¿Qué características tienen los receptores nucleares? Ojo, uno, chicos, que necesitan un ligando, la mayoría. El otro son por voltaje. Se unen a su receptor, chicos, y esta unión del ligando a su receptor va a hacer que se abra un canal. Por eso es canales iónicos. Y este canal va a permitir el ingreso de electrolitos. Puede ser sodio, puede ser cloro y puede ser potasio. Cuando ingresa sodio, ¿se despolariza o se hiperpolariza la membrana? Se despolariza. Chicos, ojo, se despolariza. Y si ingresa cloro, se hiperpolariza. Cuando ingresa sodio, se relaciona con la despolarización de la membrana, de cualquier tipo de membrana, especialmente las células neuronales y las musculares. Ojo, ¿ya? Cuando se despolariza una de las células, chicos, se excita, ¿ya? Se excita y conduce un potencial de acción. Eso tiene que quedar claro. Y cuando se repolariza, o sea, cuando ingresa cloro a la célula se hiperpolariza y se inhibe el potencial de acción. Por eso es que esta respuesta, este efecto celular, este efecto biológico es en milisegundos. ¿Ya, chicos? Un ejemplo importante es el receptor nicotínico de la acetilcolina que se encuentra en la unión neuronal.
muscular, ¿ya? Muy bien, hay algunas enfermedades, chicos, contra estos receptores. Por ejemplo, en los receptores nicotínicos de la acetilcolina. ¿Qué se llama esa enfermedad? Miastenia gravis. ¿Han visto a un paciente con miastenia? Entonces, los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular son atacados por anticuerpos propios, obviamente. Entonces, no se une el ligando a su receptor. ¿Y qué pasa? No se transmite el potencial. Y ese potencial de acción específicamente es para el movimiento. Por eso sus pacientes son flácidos, ¿no? Y llegan hasta parada respiratoria porque afecta al diafragma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hay que recordar de los canales iónicos, chicos? Su escala de tiempo, milisegundos. La despolarización y la hiperpolarización que siempre pregunto, ¿ya? En los receptores acoplados a proteína G, los metabotropos, chicos, también hay un ligando y hay un receptor. Pero este receptor está acoplado a otra proteína que es la famosa proteína G, ¿ya? Esta proteína G también puede ser excitatorio o inhibitorio, dependiendo del ligando y del órgano donde se encuentre, chicos. Otra diferencia es que esa proteína G, como lo ven ahí, tiene un efecto directo sobre otra proteína, otro sustrato, ¿no? En este caso, el más famoso es la adenilato ciclasa, que va a fosforilar al ATP para formar segundos mensajeros. Cuando es excitatorio, porque también puede ser inhibitorio. Y esto es importante y desde ahora les digo, cuando las células de tipo proteína G se estimulan o se inhiben, abren canales iónicos, ¿ya? Abren canales iónicos específicamente al potasio. Esto pasa en las células cardíacas. Eso lo vamos a ver en su debido momento. La parte excitatoria con los segundos mensajeros van a fosforilar proteínas. ¿Saben qué es fosforilar proteínas, chicos? ¿Ya? ¿Para qué? Para activarla. Ese mecanismo seriado de fosforilación de proteínas es una activación seriada para proceder con una síntesis de proteínas en la mayoría de los casos. ¿Ya? En la mayoría de los casos. Muy bien. Ahora, esos segundos mensajeros también pueden liberar calcio, ¿no? Especialmente en las células cardíacas. ¿Qué característica tiene, chicos? Es que esto se da en segundos. Ejemplos tenemos una infinidad. Dentro de ellos, los receptores muscarínicos de acetilcolina. ¿Ya? Miren, los receptores muscarínicos de acetilcolina y acá tenemos los receptores nicotínicos de acetilcolina. No se confunden. ¿Ya? Los receptores ligados a sinasas, chicos, también tienen un ligando, tienen un receptor que puede ser citosólico y a veces puede ser transmembrana, ¿no? Puede ser monómeros o pueden ser dímeros, ¿ya? Pero específicamente estos, su señalización es para fosforilar proteínas. Se fosforila proteínas, para la transcripción genética, que luego se va a traducir en síntesis de proteínas y ese es el efecto celular. Chicos, recuerden, acá tienen su ADN, ¿no es cierto? Y su ARN, en este caso el mensajero. Cuando le sacamos una copia de una hebra del ADN para formar un ARN mensajero, eso se llama transcripción. Y cuando nosotros, a partir del ARN mensajero, sintetizamos proteínas, ¿qué se llama? Traducción. No se olviden, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, a partir de cuando el ligando se une a su receptor citosólico que tiene la propiedad de tener una enzima que son las tirosincinasas, estas desencadenan una cascada de fosforilación de proteínas que va a llegar a la transcripción genética, o sea, a esto, ojo, para luego sintetizar proteínas en el órgano diana correspondiente. ¿Ya? Muy bien. Lo mismo pasa con los receptores nucleares, chicos. El ligando se une a su receptor que puede ser citosólico o también nuclear. ¿Ya? Cuando es citosólico, el receptor con su ligando ingresa al núcleo o el ligando puede ingresar directamente al núcleo, dependiendo. Pero este sí
está directamente relacionado a la transcripción genética. Directamente, ya no se fosforila, directamente hace que se transcriba un ARN mensajero para sintetizar proteínas. ¿Ya? Un ejemplo, esto se da en horas. ¿Ya? Los nucleares se dan en horas a días. ¿Ya? Y los receptores ligados a sinasas da en horas. ¿Ya? Es porque les resalto, chicos, porque han entrado en una pregunta recién dada. ¿Ya? Un ejemplo de este tipo de receptores y sus ligandos son los receptores estrogénicos. Muy bien, vamos. Chicos, este cuadrito también es del Brenner, para que lo puedan buscar, ¿ya? Como en literatura. Hay algunas diferencias entre los receptores. Por ejemplo, los unidos al canal iónico, los ionotropos, milisegundos, estamos de acuerdo, ¿ya? El receptor ejemplo, receptor colinérgico, pero del tipo nicotínico, chicos, nicotínico, ¿ya? El efecto biológico que produce este receptor va a ser retirar la mano del agua caliente. Ese es el movimiento, ¿no es cierto? Es la unión neuromuscular. Muy bien. Los acoplados a proteína G, los metabotropos, tienen un plazo de efecto en segundos. Eso tampoco no ha cambiado respecto a la anterior diapositiva. El receptor, chicos, es el receptor, por ejemplo, receptor beta adrenérgico. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los receptores beta adrenérgicos? En algunos casos puede relajar el músculo liso de las vías respiratorias. ¿Ya? Especialmente estamos hablando de las beta 2 adrenérgicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a hablarlo en su momento, chicos, pero vayan viendo esa parte. Los asociados a tirosininasa, la respuesta es en minuto, el receptor de la insulina. ¿Ya? Entonces ahora voy a apelar a su conocimiento previo. ¿Qué hace la insulina en la sangre, chicos? Glucosa. ¿Cómo? Permite la captación de glucosa. Muy bien. Pero para que se dé ese proceso, chicos, van a ver que se da una cascada inmensa que ni siquiera los endocrinólogos lo entienden hasta ahora, ¿no? Porque es una cascada de fosforilación seriada de proteínas hasta sintetizar ¿qué? Una proteína. ¿Qué se llama una proteína? GLUT4. Una proteína transmembrana que se ubica a nivel de la membrana celular, de las células beta y de las células musculares hepáticas. ¿Y qué pasa? Hace que ingrese glucosa. Pues todo lo que ustedes han mencionado es correcto, pero para eso hay una cascada inmensa, chicos, lo vamos a estudiar. Entonces, miren, el receptor de insulina está asociado a tirosininasa y es acción de inflamación. Estoy de acuerdo. Pero no es así de simple. No es así de simple. ¿Ya? Y los receptores nucleares, acá lo descifran bonito, está asociado al ADN, ¿no? Ya ni siquiera lo dicen núcleo, porque directamente transcribe proteínas, ¿ya? Transcribe, perdón, a un RNA mensajero y se sintetiza a partir de él proteínas. Esto puede ser horas a días, ¿no? El receptor de los esteroides, no esteroides, esteroides, y los esteroides se sintetizan proteínas ¿para qué? Para proliferar, proliferación celular, para producir proteínas para la desinflamación, por ejemplo en la artritis reumatoidea, ¿no? Y muchos casos más. Muy bien, estos receptores tienen dominios, chicos, dominios externos, que es el dominio de unión al ligando, en el caso de los ionotropos, pueden tener proteínas transmembranas, por ejemplo, el GABA tiene 5 proteínas transmembranas y va a tener un revestimiento del canal solamente. Entonces, por eso es tan rápido la acción de los receptores nicotínicos, ¿no? Porque solo se abren los canales y tienen el efecto biológico, nada más. En cambio, los metabotropos tienen un dominio de unión en un ciclo amino NH2, ¿no? Donde se une el ligando, tiene proteínas transmembranas que son en número de 7 y tiene el dominio de acoplamiento a la proteína G. Esta proteína G es la que va a tener el efecto biológico, ¿no? Este es el que va a desencadenar la cascada de fosforilaciones en los metabotropos, ¿ya? Los del tipo 3, chicos, los ligados a sinasas, hay un dominio de unión como todos, pero va a tener un dominio catalítico, enzimático, ¿no? De tirosinasas, ¿no? Tirosin fosfatasas,
guanilín, fosfatasas y muchas otras más, dependiendo del ligando y también de la biofase, chicos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Y los receptores tipo 4 también tienen un dominio de unión, que puede ser citosólico o nuclear, y un dominio directo, miren chicos, dominio de unión del ADN, pregunta recientada, ¿no? ¿A cuál de los receptores está asociado los dedos de zinc? Así era la pregunta, ¿no? Nadie ha respondido, ¿no? La mayoría nucleares, ¿no? Los dedos de zinc. Muy bien, entonces comenzamos con los receptores iónicos, chicos, ¿no? Miren, estos van a estar activados por ligandos, la mayoría de lo que hemos hablado, por acetilcolina, por ejemplo, chicos, ¿no? En los receptores nicotínicos, ¿no? También va a haber algunos receptores muscarínicos, ¿ya? Que vamos a hablar más adelante, receptores tipo GABA, receptores 5-HT4, ¿no? También los 5-HT3 son asociados a ligandos y son de tipo proteína, de tipo canal iónico, ¿no? Va a tener efectores transductores como el sodio, que va a despolarizar la membrana, el cloro que lo va a hiperpolarizar la membrana, el potasio lo va a hiperpolarizar la membrana y también calcio, ¿ya? ¿Qué fármacos tenemos? Nicotina, un ejemplo, gabapentina, el clonazepam que activa el GABA, los barbitúricos como el tiopental que activa el GABA, ¿no? Como fármacos ejemplo, ¿ya? Pero también hay, chicos, conductos iónicos activados por voltaje, ¿ya? Directamente no se va a unir un ligando, sino va a ser transmitido por un potencial de acción. Puede ser el sodio, el calcio, el potasio, ¿ya? Por ejemplo, la lidocaína, el verapamilo, ¿no? Que son ejemplos de canales iónicos activados por voltaje. Los vamos a ver a cada uno de ellos, chicos, ¿no? Entonces, estos producen hiperpolarización cuando se trata de cloro, específicamente, inhibición, despolarización cuando se trata de sodio, ¿no? Excitación rápida en milisegundos, no se olviden, chicos, ¿no? ¿Qué receptores nicotínicos conocemos? ¿Qué receptores iónicos o ionotropos conocemos los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular asociados a acetilcolina? Los receptores GABAérgicos de los receptores GABA, receptores triptaminérgicos del 5-TH3, los receptores de glicina, chicos, también son receptores nicotínicos, ¿ya? Los receptores de glutamina y aspartato también son receptores nicotínicos, ¿ya? Muy bien, entonces, cuando hay convulsiones, ¿ya? Cuando hay convulsiones, generalmente, el potencial de acción es excitatorio. O sea, lo que se transmite, ¿qué es? Un potencial de acción excitatorio por sodio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a tener una célula neuronal acá, ¿ya? Y acá tenemos dos receptores. Acá tenemos el glutamato, ¿ya? El glutamato, chicos, se va a liberar al espacio sináptico y se va a unir a estos receptores. Conózcanlos desde Pharma, chicos, el NMDA y el AMPA. El glutamato, al unirse al receptor NMDA, ¿qué ingresa? Acuérdense del N, sodio, ¿ya? Y se transmite un potencial excitatorio. Y cuando el glutamato se une al receptor AMPA, ¿qué ingresa? Calcio. El calcio también despolariza. Y se transmite un potencial de acción excitatorio. Para que no convulsione el paciente, ¿qué debemos hacer, chicos? Bloquearlo. ¿Y cómo lo bloqueamos? Inhibiéndolo. Entonces, activamos por acá un receptor que se llama GABA. Y su neurotransmisor que es también GABA. Este GABA, al unirse a su receptor GABA, ¿qué va a hacer, chicos? Se
se va a abrir el canal. ¿Qué va a ingresar? Cloro. Y va a tratar de inhibir a ese potencial excitatorio, ¿ya? Entonces, si nuestro cuerpo por homeostasis no logra cohibir esa compulsión, ¿qué debemos darle? Potenciadores del GABA. ¿Quiénes? Benzodiazepinas, barbitúricos, propofol, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, así funcionan los canales iónicos, chicos. Muy bien. ¿Alguna duda en esta parte? Muy bien, otro aquí. La glicina es inhibitorio o excitatorio. Inhibidor. El receptor del 5, de la 5-TH3, 5-hidroxiptamina, TH3, ¿qué es? ¿Inhibitorio o excitatorio? Excitatorio. El GABA es inhibitorio, la acetilcolina es excitatoria. Acá tenemos esos ejemplos, chicos, ¿ya? Está en el Néter de farmacología, por si lo quieren revisar. Acetilcolina, ¿ingresa cloro? ¿Verdadero o falso? Falso, ingresa sodio, ¿no? La 5-TH3, ¿ingresa sodio o ingresa cloro? No, sodio. Sodio. El GABA, ¿ingresa cloro? Sí. Verdadero. La histamina, uno de los receptores de histamina, porque los receptores histaminérgicos también son metabotropos, ¿ya? La histamina ingresa también sodio. El glutamato ingresa sodio, ¿no? Doctor, ¿y por qué estaba así? Era solo un ejemplo. Este es un receptor iónico, es el famoso receptor GABA, chicos. Entonces, ¿qué hace el GABA? Cuando se une a su sitio. El neurotransmisor es el GABA, ¿no es cierto? ¿Ya? Normalmente en nuestro cuerpo, cuando estamos excitados por alcohol, cuando estamos excitados, la primera parte, ¿no?, de la dosis de alcohol nos excita. Ya, entonces mejor no hablemos de eso. Cuando tomamos, por ejemplo, cuando consumimos alguna anfetamina, cafeína, el café, cuando estamos excitados, ¿ya? Nuestro cuerpo tiene que inhibirlo para llegar a una homeostasis, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Nuestro neurotransmisor GABA se une a su sitio alfa, ¿ya? Apertura los canales de cloro, ingresa e inhibe ese efecto excitatorio para estar en homeostasis, ¿ya? Ahora, cuando se rompe ese equilibrio por consumo excesivo de alcohol, consumo excesivo de cocaína, anfetaminas, drogas excitatorias, se rompe pues el equilibrio, entonces ya necesitamos fármacos. Por eso es que hay sitio de unión, miren, en el sitio de unión de las benzodiazepinas, ese es la proteína o gamma. El sitio de unión de los barbitúricos también es la subproteína alfa. El sitio de unión del etanol también es el alfa, ¿no? Entonces, todos estos, al estimular a la proteína, al receptor membranático ionotropo, van a aperturar el canal de cloro y ejercer su efecto inhibidor. Muy bien. Excelente. Doctor, una consulta. ¿La cantidad también ahí de los medicamentos activa más rápido? Claro, a mayor dosis, por eso es que hay, Cierto. por eso es que hay intoxicación por benzodiazepina. No es lo mismo tomar 2 miligramos de clonazepam a tomarte 200. Sí, y se copa, son saturables, se copa todos los receptores, planchado. ¿Qué hay que hacer? Si te intoxicas por benzodiazepinas, ¿hay que darle algo excitatorio? No, hay que darle un antídoto, ¿no? ¿Cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? Farma 2 vamos a ver. Fluma, fenilo. Que dicho sea de paso, ahora vamos a entenderlo, el flumacenilo es una benzodiazepina también, pero es un antagonista. ¿Los antagonistas tienen efecto o no tienen efecto?
¿Tiene o no tiene? No tiene efecto, eso lo vamos a entender. Entonces, por ahora, grábense que el flumacenilo es un antagonista. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Chicos, entonces, lo anteriormente explicado es receptores iónicos asociados al ligando. ¿No es cierto? Hay un ligando, hay un neurotransmisor, hay una droga. Pero también hay receptores iónicos asociados a voltaje. Y un ejemplo es el receptor, chicos, es la célula beta. ¿Ya? Justo lo que hemos hablado de la insulina. Vamos a hablar, ¿no? Acá tienen la glucosita. Cuando hay harta glucosa en su sangre, cuando se comen sus salchipapas, su gaseosa, su Coca-Cola, una carga alta de carbohidratos, ¿qué va a pasar? La glucosa ingresa a la célula beta, ¿ya? Ingresa a la célula beta y va a inhibir, chicos, y va a inhibir la salida de potasio al exterior. Cuando inhibe la salida de potasio al exterior de la célula beta, ¿ya? Activa un potencial de acción. O sea, la membrana de la célula beta se despolariza. Y este efecto van a verlo en todas las células neuronales y musculares y en la célula beta. Esta despolarización que ha provocado el cierre de los canales de potasio abre canales de calcio. Esto lo van a ver en todas las células neuronales, así que se les sea familiar. El calcio entra al intracelular y el calcio está relacionado con ¿qué? Con contracción. Contracción vesicular, ¿ya? Contracción, eliminación, secreción. Entonces, cuando el calcio ingresa a la célula beta, hace que se secreten vesículas con insulina. ¿Ya? Entonces, la célula beta es como un reloj, es como un osmómetro, como un glucómetro. ¿Por qué? Porque dice, ya, hay harta cantidad de azúcar, ¿ya? Sal, insulina. ¿Y qué hace la insulina que me han dicho? Captación de Captación de glucosa. glucosa en sangre. Hace que ingrese la glucosa al músculo y al hígado. Y a los tejidos grasos en forma de glucógeno, ¿no es cierto? Eso hace la insulinita. Entonces, la célula beta es un ejemplo típico de receptores iónicos acoplados a voltaje. ¿Ya? Voltaje. Doctito, ¿y ahí cómo actúa la metformina? Ya. Acá, en la célula beta, chicos, ya bueno que está adelantando, buena pregunta. En la célula beta actúan las sulfonilurias, que ya no se usan en diabetes, dicho sea de paso, pero lo que hacen las sulfonilurias es potencian el efecto de bloqueo del receptor. O sea, si digamos la glucosita por sí sola te bloquea este receptor en 1, las sulfonilurias bloquean en 10. Entonces hay mayor secreción de insulina. Por eso es un famoso secretagogo. Cuando hablen endocrino lo van a estudiar bien, ¿no? Enfermo endocrino. Ahora, la metformina tiene otro mecanismo de acción que no tiene nada que ver con la célula beta. Nada que ver. Va a hacer que se elimine glucosa en el intestino, a nivel hepático también, etc. ¿No? Lo vamos a hablar en farmacos, chicos. No se preocupen. Muy bien. Ahí quedaron los receptores nucleares, chicos. ¿Ya? Despierten, vamos a hablar de los receptores enzimáticos. ¿Ya? Los receptores enzimáticos. ¿Ya? Así se les llama. Así le dice el Goodman, así le dice el calcio, ¿no? Hay otros que le dicen receptores asociados directamente a tirosinsinasas, ¿no? Ya no le dicen enzimáticos. Estos receptores son catalíticos, chicos, que funcionan como proteinquinasas. Ahí está. Tirosinsinasas es un sinónimo de proteinquinasas. Cuando escuchen hablar de proteinquinasas, tirosinsinasas, está hablando de fosforilación. ¿Y fosforilación qué les dije? Activación. O sea, es una cascada interminable de activación y desactivación de proteínas hasta llegar a su efecto biológico. Eso hacen las tirosinsinasas. ¿Ya? Ejemplo, chicos. Enzimas transmembranas, las tirosinsinasas. ¿Quién es? La insulina, por ejemplo. Factor de crecimiento del tipo epidérmico, factor de crecimiento derivado de plaquetas, todos los factores de crecimiento inmiscuidos
tienen su tirosinecinasa. Están asociados a una enzima tirosinecinasa, ¿ya? También hay glicoproteínas propios de la membrana, chicos, como los péptidos natriuréticos. Esto lo vamos a hablar en cardio, ¿ya? Y también hay otros receptores de enzimas no enzimáticos transmembrana, como las de citoquinas. Hay los receptores de las interleuquinas, del factor de crecimiento tumoral, interferón gamma, también usan receptores de citocina, ¿ya? Miren, ahí tenemos los ligandos: insulinita, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento plaquetal. Está unido a dos dímeros, ¿ya?, de proteínas transmembrana que están unidos o asociados a enzimas catalizadoras. Esas enzimas catalizadoras pueden ser tirosinacinasas, tirosinfosfatasas, serina, treonina quinasas, ¿no?, etcétera. Pero también hay otros ligandos como el péptido natriurético atrial, el cerebral y el ventricular, que está unido a un monómero de proteína transmembrana, pero también tiene sus enzimas catalizadoras. Lo mismo con las citoquinas, los interferón gamma, por ejemplo, el factor de glucosis tumoral, la interleuquina 1 también está asociada a dímeros, pero estos, a diferencia de los anteriormente mencionados, sus enzimas catalizadoras se les llama YAG. Ya, eso lo han visto en biología celular, ¿no es cierto? Una cascada gigante. Muy bien. Entonces, estos receptores enzimáticos, chicos, son un tipo de enzimas, ¿ya?, que necesitan sustratos. ¿Esos sustratos quiénes son? Las proteínas fosforiladas, ¿ya?, que modifican otras moléculas, otras proteínas, que son sustratos, mediante fosforilación. De ese modo, los sustratos son activados y en algunos casos inactivados, ¿ya? Muy bien. Miren, este es un ejemplo de un receptor, de un ligando, que es el factor de crecimiento. El factor de crecimiento, que es un ligando, se une a su receptor, ¿no?, pero necesita dos ligandos. ¿Para qué? Para que se dimerice. Cuando se dimeriza, chicos, recién actúa la tirosinecinasa y desencadena una cascada de fosforilaciones, ¿ya?, de proteínas, ¿hasta qué? Hasta la transcripción genética. O sea, todo esto, ya. El factor de crecimiento. Al final, el factor de crecimiento, ¿qué va a producir, chicos? Ya, crecimiento. ¿Pero qué proteína necesita para crecer? ¿Cómo ha crecido? Con colágeno, ¿ya? Entonces, este factor de crecimiento ha desencadenado una cascada de fosforilaciones de proteínas hasta que se transcriba del ADN el ARN mensajero, y de este se sintetice, ¿qué? Proteínas. ¿Y qué tipo de proteínas? Colágeno. Ese colágeno se ha llevado a los huesos, a las articulaciones, a los músculos, etc. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos el ejemplo de la insulina, justo habíamos hablado, ¿no es cierto? La insulinita también es un ligando que se une a receptores, también es un dímero. En este caso, perdón, la insulina se une a dos monómeros y los une. Y también está unido a tirosinecinasa, ¿no?, que es su enzima catalizadora. Todo este proceso de activaciones y desactivaciones va a dar a que se sintetice ¿qué? El GLUT4. Este GLUT4 se va a llevar a ¿qué membrana? A la membrana de los músculos, hígado y los linfocitos. ¿Para qué? Para que a través de estas proteínas transmembrana ingrese la glucosa y se forme glucógeno cuando se deposite o se gaste, ¿no? O se forme energía a través del ciclo de Krebs. ¿Está claro? Muy bien. Receptores nucleares, chicos. Estos receptores nucleares, otros le dicen asociados a ADN, ¿no?, como el Brenner. Ya no le dice receptor nuclear, porque algunos son receptores como acá, citosólicos, ¿no es cierto? Entonces, la interacción de un fármaco con la traducción del ligando al ADN puede llevar a una modificación de expresión genética, eso es importante, y la síntesis de proteínas que puede durar de horas a días, ¿ya? Miren,
El ligando se une a su receptor, que en este caso es citosólico, juntos ingresan al núcleo, pero se asocian directamente al ADN, ¿no? Se transcribe a un ARN mensajero y a partir de este se sintetizan proteínas, ¿no? Por ejemplo, si le doy esteroide, ¿ya? Si el ligando es un esteroide, ¿para qué lo usamos los corticoides? Como dos cosas, díganme. Antiinflamatorio y Dilatador. inmunosupresor, ¿no? Entonces, estos esteroides se unen a su receptor para que pase una cascada de fosforilaciones también en menor cuantía, pero se transcribe y se traduzca proteínas para que produzca ya como antiinflamatorio y como inmunosupresor dependiendo de la dosis, ¿no es cierto? Si es 1 por kilo es inmunosupresor, pero si le vas a dar un cachito más, 250, 400 miligramos, bajas dosis de prednisona, perdón, de hidrocortisona como antiinflamatorio, ¿ya? Miren, existen receptores homoliméricos como los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los receptores androgénicos, de los prostágenos y de los estrógenos. Esos son los homoliméricos, chicos, homoliméricos, ¿ya? Pregunta recién dada. Y también hay receptores heteroliméricos de diferente forma, ¿ok? ¿Quiénes están ahí? Los receptores de la tiroxina, receptores de la vitamina D, receptores del retinol y de los eicosanoides, ¿ya? Muy bien. Ya, chicos, tomen agüita, despierten, porque esto es un poquito largo. 5 minutitos, ¿ya? Yo también. Tenemos. A mí también ya me está dando sueño, pero sé que los manís, o sea, como medio sueño, por eso empiezo a sacar los manís.